Hola, hola, buenas, bienvenidos al canal de Mayor Macmillan. Hoy estamos aquí para comentaros, para deciros cómo funcionan los enlaces de cargamento en Starfield. Es una dinámica que es sencilla, pero que muchas veces tenemos dudas, hay mucha gente que duda. Entonces vamos a hacer un pequeño mini tutorial de cómo hay que hacer para que tus bases estén correctamente enlazadas y que funcione todo a mil maravillas. Os voy explicando. Y bueno, vamos a empezar por el enlace de cargamento que va dentro de un planeta. Luego hablaremos del intersistema. Bueno, lo primero habremos creado un enlace de cargamento entrante y otro saliente. Si nos metemos en la configuración nos va a mostrar los puestos disponibles a los que podemos enviar. Ahí seleccionaremos el puesto al que queremos enviar los recursos. Ya nos aparece lo que va a recibir ese puesto. Y también nos aparece lo que estamos enviando desde este puesto, que son los recursos salientes. Ahora vamos a ver lo que en el contenedor de recursos salientes efectivamente ya nos muestra lo que estamos enviando, que en este caso sería Helio 3, que estamos enviando a la otra base. Yo aquí en este caso pues tengo conectados los extractores de Helio 3 directamente al contenedor de recursos salientes. Ya vemos aquí la nave que recoge el recurso. Y ahora nos vamos a ir a la base receptora, en la que vemos en el contenedor de recursos entrantes cómo está llegando el Helio 3. Y si nos vamos al ordenador, en la configuración vemos el enlace de cargamento que configuramos, vemos también en los recursos entrantes y los recursos salientes de la otra base, todo funcionando correctamente. Y ahora vamos a hablar del enlace de cargamento intersistema. Este es un poquito más peliagudo, pero es sencillo también. ¿Por qué? Porque el enlace de cargamento intersistema necesita para su funcionamiento de Helio 3. Entonces tendremos que ponerle una alimentación de Helio 3. Ese es el motivo, el por qué mi base receptora está recibiendo Helio 3 desde otra parte del planeta. Aquí vemos cómo tengo un enlace desde el contenedor de recursos entrantes hasta el contenedor de Helio 3 del enlace de cargamento intersistema. Así poder tenerlo alimentado para que funcione sin parar. Por lo tanto tenemos la base receptora que trae recursos de otro planeta. En este caso vemos que está trayendo hierro de otro planeta, de otro sistema. Y hemos enlazado una serie de contenedores con el contenedor de recursos entrantes, para que directamente cuando venga del otro planeta lo va a meter directo a los contenedores. Y ahora sí nos vamos a ir a la base emisora que está en otro sistema. Esta base nos está proporcionando hierro. Y tenemos el siguiente diagrama. Tenemos, por un lado, los extractores de hierro, que los tenemos aquí y que están unidos a una serie de contenedores que están almacenando el hierro. Estos contenedores los tengo enlazados al contenedor de recursos salientes. Y por otro lado tenemos extractores de Helio 3 que nos van a estar alimentando el depósito de Helio 3 del enlace de cargamento intersistema, para que tampoco deje de funcionar en ningún momento. Y en la computadora del enlace de cargamento intersistema vemos por un lado la base que tenemos enlazada y por otro lado el recurso saliente de esta base. Y si el vídeo os ha servido de ayuda, podéis suscribiros al canal, darle a la campanita para avisaros con vídeos como este, comentar y compartir el vídeo. Muchas gracias, amigos.